día para todos, este es el informe técnico mensual de acciones colombianas, válido para la jornada del 4 de noviembre del año 2014. Antes de comenzar los queremos invitar para que nos visiten en nuestra página web www.valorinversiones.com, le den clic en las pestañas de inversiones acciones o inversiones bienes raíces según sus necesidades. Comenzamos con la acción de Celsius en marco semanal, un activo que se soportó sobre la zona de los 5.700 pesos aproximadamente, y la semana pasada recuperó la caída de la semana inmediatamente anterior y logró ubicarse un poco por encima, cerrando alrededor de los 6.000 pesos, donde tenemos una zona de resistencia intermedia. Vemos cómo se realiza ruptura de media móvil de 40 periodos al alza, que es similar a la de 200 en periodicidad diaria, y vemos como el RSI ya comienza a retomar niveles de 50 y un MACD que comienza a disminuir su inclinación bajista para posiblemente retomar entonces un comportamiento al alza. Zonas de interés alrededor de los 6.200, un retroceso a niveles cercanos a los 5.850 podría ser una buena entrada para este activo, y en 6.200, como ya les dije, vamos a encontrar una pequeña resistencia debido a que también tenemos media móvil de 20 periodos en marco semanal. Si observamos el mismo activo en una periodicidad diaria, veremos entonces cómo se generó un comportamiento alcista bastante fuerte en las últimas 3 jornadas. Vemos que se recuperó lo perdido en aproximadamente semana y media, y vemos cómo se realiza ruptura al alza de 220 periodos, y ahora los parabolic SAR pasan a estar por debajo de precio. Vemos entonces como en el marco de tiempo menor ya reacciona MACD con cruce al alza y el RSI ya rompe niveles de los 50, sin embargo aún tiene muchísimo espacio para que se den niveles de sobrecompra. Esperaríamos entonces un rebote de nuevo a niveles cercanos a lo media de 20, media de 200 periodos, y luego ir a buscar entonces niveles cercanos a los 6.200, donde de realizarse una ruptura podríamos confirmar entonces el inicio de una nueva tendencia alcista. Continuamos con la acción de Semargos Ordinaria, un activo que se soportó en el último mes sobre la zona de los 10.000 pesos, dejando una pequeña cola de piso alrededor de los 9.700 3 semanas atrás. Vemos ahora cómo se comienza a generar un rebote importante, se ve una vela con un pequeño cuerpo y vemos que se acerca fuertemente a una zona intermedia alrededor de los 10.800, donde además va a tener una pequeña resistencia por cuestiones de media móvil de 40 periodos. Vemos entonces como indicadores aún muestran una tendencia bajista para SAR por encima de precio, alrededor de los 11.200 pesos junto con media móvil de 20 periodos, y vemos como el RSI se encuentra un poco por debajo de los niveles de 50, lo que significaría que de continuar con el retroceso podríamos estar viendo niveles de sobreventa en las próximas semanas. Sin embargo, si comienza a generar entonces comportamiento alcista y continúa con la tendencia general que trae desde comienzos del año 2014, pues tendría mucho espacio para que el activo marque niveles de sobrecompra. MACD ya disminuyendo su inclinación negativa, y vemos entonces que se puede generar un comportamiento horizontal en las próximas semanas para posteriormente realizar cruce al alza de la línea de trigger y confirmar entonces cambio de tendencia al alza. Si observamos el marco de tiempo diario, vemos entonces cómo se generó un mínimo mayor antes del pivot anterior, lo que significaría que ya podemos estar pasando a una microtendencia alcista. Es importante entonces que se realice una ruptura de la línea de frecuencia de máximos con la que viene el activo, que sería romper una zona equivalente a los 10.800, donde tenemos demarcada zona intermedia. Si se realiza entonces ruptura de la zona, podríamos entonces confirmar que el activo va a comenzar al alza nuevamente. Indicadores mostrando ya microtendencia alcista. Tenemos un MACD por encima de la línea de trigger ampliando diferencia, RSI un poco por encima de la línea de los 50. Sin embargo, vemos que los parabolic SAR se encuentran en la línea de tendencia, lo que significaría que de ruptura los indicadores también mostrarían cambio de tendencia. Continuamos con la acción de Corfi Colombiana Ordinaria, un activo en donde aún tenemos posición abierta en busca de precio objetivo número 2 en niveles cercanos a los 41.000 pesos, incluyendo dividendo. Vemos entonces como los indicadores técnicos estaban mostrando que se iba a generar un retroceso en el activo. Luego de generarse esa cola importante, vemos que se realizó ruptura del MACD a la baja. Sin embargo, no fue capaz de ampliar diferencia
y ya está de nuevo muy cerca de la línea de trigger para realizar cruce alcista, lo que significaría que si esta próxima semana que viene se genera una vela verde, podríamos estar viendo de nuevo cruce al alza para ir a buscar niveles máximos cercanos a los 42.000 pesos por acción. Medias móviles con inclinación positiva a las 3, 20, 40 y 200, y vemos un RSI que aún tiene un pequeño espacio para seguir subiendo sin mostrar niveles de sobrecompra. Son importantes entonces alrededor de los 40.000 que va a efectuar un área de soporte, y vemos ahora un área importante alrededor de los 41.200, donde tenemos cierre de velas y tenemos un máximo con cola de techo en los 42.000 pesos por acción. Si observamos el marco diario para este mismo activo, vemos cómo se soportó sobre los 39.200 con cuerpos de vela, dejando una cola de piso bastante amplia hasta la zona de los 38.000, donde se encontraba media móvil de 200, y ahora vemos que se realiza ruptura de media móvil de 20 y 40 al alza, y media móvil de 20 ya tiene una inclinación alcista, lo que significaría que se puede realizar cruce a la de 40 al alza, confirmando entonces la continuación de la tendencia. Esperamos entonces una resistencia importante en los 41.000 aproximadamente, y de realizarse ruptura en esta zona podríamos ver de nuevo máximos alrededor de los 42.000 pesos por acción. Le damos paso entonces a la acción del éxito, un activo que se está soportando alrededor de la zona de los 28.500 pesos. Vemos que es de las acciones que ha venido con una caída más importante en las próximas semanas. Podríamos ver entonces una ruptura de zona para buscar una cola de piso alrededor de los 28.000 pesos. Sin embargo, consideramos que esto es una zona importante de compra, donde se va a ver bastante fuerza en las puntas, lo que significa que podríamos ver entonces un rebote en las próximas semanas. Vemos entonces cómo vamos a tener una zona de importancia alrededor de los 30.000 pesos, vamos a tener una resistencia importante debido a que tenemos media móvil de 40 en marco semanal, y ahí tenemos alrededor de la media de 200 en el marco diario. Luego tendríamos una siguiente zona alrededor de los 32.000 pesos y posteriormente resistencia mayor en los 33.200, donde tenemos el máximo de del último año. De realizarse una ruptura, que vemos poco probable, podríamos ir a buscar niveles cercanos a los 36.000 pesos en el largo plazo. Esperamos entonces un comportamiento bajista al comienzo de semana para generar rebote a zona de 30.000 pesos en el corto plazo. Si observamos la escala diaria, vemos cómo se está formando una zona importante alrededor de los 28.500. Sin embargo, vemos una línea de frecuencia de máximos que al parecer va a efectuar una ruptura bajista. Teníamos una línea en primera instancia, y si graficamos de nuevo entonces veríamos algo que se conoce como un triángulo bajista, que al realizarse ruptura de la zona de los 28.500 podríamos ver entonces colas cercanas a los 28.000 pesos. Indicadores aún muestran tendencia bajista para parabólica por encima de precio. Tenemos un MACD muy cerca de la línea de trigger que podría realizar cruce a la baja. Sin embargo, vemos que el RSI está mucho más cerca de la zona de los 30, lo que podría dar niveles de sobreventa. Le damos paso a la acción de Nutresa, un activo donde la semana pasada cerramos posición en la zona de los 27.900. No queríamos estar especulando con resultados y por eso decidimos entonces dejar operación totalmente cerrada. Vemos cómo se soportaba sobre la zona de los 26.800 pesos, saliéndose un poco hasta niveles cercanos a los 26.000 con cola de piso. Sin embargo, consideramos esto como una zona interesante de compra, decidimos realizar la entrada y buscar niveles cercanos entonces a los 27.900, donde veíamos una resistencia intermedia que iba a funcionar como resistencia fuerte en el corto plazo. El activo viene entonces con importante fuerza alcista. Vemos el RSI que ya se encuentra un poco por encima de los niveles de 50, sin embargo MACD aún no ha dado cruce al alza. Sin embargo, vemos que cada vez se acerca más a la línea de trigger, realizando un posible cruce en las próximas semanas. Para parabólica por encima de precio, muy cerca de niveles de cierre, esperamos entonces que se realice ruptura e ir a buscar de nuevo máximos cercanos alrededor de los 28.800 pesos. Si observamos escala diaria para el mismo activo, veremos entonces cómo viene con una fuerza bastante importante en este marco de tiempo. Ya los indicadores muestran una fuerte tendencia alcista. Vemos cruce de MACD ampliando fuertemente su diferencia respecto a la trigger, el RSI con una inclinación constante ya acercándose a niveles de los 70. Les recuerdo que al ubicarse por niveles encima de los 70
podríamos estar viendo un retroceso por cuestiones de sobrecompra. Vemos además como media móvil de 20 ya tiene una inclinación alcista, lo que significaría posible cruce en las próximas jornadas. De nuevo le repito, zonas de importancia alrededor de los 27.800 y luego máximos alrededor de los 28.800 en el mediano plazo. Y finalizamos con la acción de preferencial da vivienda, un activo que viene con una fuerte tendencia alcista desde comienzos del año 2014, rentabilidades cercanas al 50%, lo que podría generar entonces un retroceso profundo, y vemos que se devolvió hasta niveles cercanos a los 28.000, nivel que teníamos ya demarcado en gráfico como una zona de soporte intermedio, que ahora se volvió una zona de soporte bastante fuerte. Vemos entonces como el activo comenzó a generar un rebote bastante fuerte en las últimas 2 semanas. Nos ubicamos ahora incluso por encima de resistencia intermedia en la zona de los 30.000, pero vemos que los indicadores aún muestran una tendencia bajista, posiblemente porque llevamos muy poco tiempo, solamente llevamos 2 velas con tendencia alcista. Vemos entonces parabólica XR por encima de precios, ya muy cerca de niveles máximos alcanzados la semana pasada, lo que podría significar ruptura en esta semana que comienza. Vemos además un MACD que ya tiene una leve inclinación alcista y se acerca fuertemente a la línea de trigger con posibilidad de cruce al alza. Vemos el RSI ya cerca de niveles de los 70, estamos alrededor de niveles de 60 puntos, lo que podría significar que si alcanzamos de nuevo la zona de máximos históricos de este activo, podríamos ver entonces de nuevo niveles de sobrecompra, lo que podría generar un retroceso luego de alcanzar estos niveles. Si observamos el marco diario, veremos entonces cómo en este activo se soportó de nuevo sobre zona de los 30.000, lo que confirmaría entonces la tendencia alcista, y es probable que en la próxima semana veamos alcanzar niveles cercanos a los 31.600, 32.000 pesos por acción. Indicadores mostrando ya tendencia alcista, media móvil de 20 ya muy cerca de realizar cruce al alza en la media móvil de 40, esto probablemente se dé en las próximas 2 jornadas, parabólica XR por debajo de precio. MACD ya realizó cruce al alza y tiene una fuerte distancia respecto a la trigger, y vemos el RSI que ya bajó un poco para estarse un poco más alejado de los niveles de los 70, lo que le da un pequeño espacio para seguir subiendo. Les recuerdo, soy Camilo Silva Franco y esto es Valora Inversiones.